Abril 1944. En el Pacífico Sur, un submarino estadounidense se confronta con un barco enemigo. El barco japonés se acercaba cada vez más. El capitán Sam Deely debía elegir entre sumergirse o pelear. Los submarinos evaden los destroyers y otros barcos porque están diseñados para destruir submarinos. Al destruir un destroyer uno por uno, están acabando con el más difícil. Con los japoneses abarcando grandes extensiones en el Pacífico, los aliados usaron submarinos para subvertir su control. Deely se mostró implacable en los dramáticos ataques durante las rondas, llevando al Harder y su equipo a la gloria y peligro. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permitía que pelearan por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos atacaron. Revolucionaria, pero a veces primitiva aún. Era una apuesta desesperada para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial. Infierno submarino. Atrapados en territorio enemigo. El 13 de abril de 1944. El comandante Sam Deely y su equipo enfrentaban un destroyer japonés en el Pacífico Sur. En 3 rondas ya habían hundido 10 barcos mercantes japoneses, pero nunca habían hundido un destroyer, un tipo de barco que lleva cargas de profundidad. Las cargas de profundidad son cilindros de .76 metros. Se detonan en un orificio que permite al agua entrar y cuando cierta cantidad entra, lo activa y explota. Armados con 147 kilogramos de explosivos, podían hundir submarinos. Justo antes de las 7 p.m., Deely decidió atacar en vez de evadir el destroyer. Preparen tubo 2. 2, listo. Lancen el 2 ahora. 2 lanzado. En algún punto se dio cuenta de que cuando era perseguido por destroyers, en vez de esperar a que le dispararan, él podía hacerlo. En espera el 3. Lancen el 3. 3 lanzado. El rastro de burbujas del torpedo de Deely podría revelar la ubicación del Harder. Si el ataque falla, 4 lanzado. el destroyer sabría en dónde están exactamente. El capitán del Harder hundió la escolta antes de que ésta pudiera atacar. En más de 2 años en la Guerra del Pacífico, solo 14 destroyers japoneses fueron hundidos por submarinos estadounidenses. Deely se unió a un grupo élite de oficiales lo bastante atrevidos como para llevar a cabo esta atrevida hazaña. El éxito lo alentaba. El comandante Sam Deely era un oficial naval tranquilo, profesional y reservado. Sin embargo, en una batalla se volvía muy agresivo, de una manera que nadie preveía. Deely, de 37 años, comandó el Harder desde que fue contratado en 1942. El tranquilo capitán venía de una familia adinerada de Texas. Normalmente los oficiales de esas familias no estaban en submarinos. Estos estaban relacionados con una carrera naval que realmente no llegaba lejos. Como la aviación en el periodo de entreguerras era visto como algo malo. Y el que lo haya hecho dice mucho de él como individuo. Deben entender que conocerán gente y que parecerán callados y muy cautelosos. Después descubren que estaban locos y que pueden hacer cosas que son bastante aterradoras. Para Deely, una solución fácil no era necesariamente la mejor. ¿Él podía retirarse de un ataque? Sí. Sin embargo, sería en contra de su naturaleza. Deely y el equipo del USS Harder terminaron su ronda en Fremantle, Australia. Fremantle se volvió una base aliada después de otro ataque japonés 2 meses después de Pearl Harbor.
En febrero de 1942, la isla de Java cayó en un cielo de fuego y obligó a los estadounidenses a una retirada de pánico. Hundieron los activos militares como el barco USS Stuart. Estaba en reparación cuando los japoneses atacaron. El destroyer cayó en manos enemigas. El imperio japonés alcanzó su máximo. Se extendía a unos 33.000 kilómetros cuadrados y a 7 zonas. Era enorme. Se integraba en millones de kilómetros de vías marítimas y mar abierto. Era una nación que dependía de este camino marítimo para poder transportar sus bienes. Debían importar casi todo lo que necesitaban, incluyendo arroz, que era especialmente crucial al tratarse de materiales de guerra, incluso aceite, que era combustible preciado para los barcos, bombarderos, aviones, todo. El masivo y extenso imperio también era débil. A principios de 1944, los submarinos estadounidenses en Australia eran comandados por el contraalmirante Ralph Waldo Christie. Los cazadores silenciosos de Christie buscaban barcos japoneses transportando bienes que sustentaban la Guerra del Pacífico. Operativos aliados plantados por todo el imperio japonés espiaban embarques y recaudaban inteligencia que ayudara a Christie a asignar sus submarinos. Las ventajas de tener agentes en la costa eran enormes. Los australianos tenían vigilantes en la costa. Los japoneses echaban humo en la costa y los reportaban. Para mayo de 1944, una de estas operaciones se vuelve un poco alarmante. Comandos australianos de espionaje ocupando Borneo fueron delatados con la policía militar del Japón, el Kenpei Tai. 3 ya habían sido capturados. 6 más escondidos en las junglas del norte fueron capturados por centenares de tropas. Las fuerzas especiales australianas solicitaron asistencia para recuperar comandos y se quedaban sin suministros. El plan era que un submarino se escabullera en aguas enemigas para rescatar los operativos antes de que los japoneses los vieran. La quinta ronda del Harder consistía en intentar rescatar los comandos australianos. ¿Pueden escucharme? ¡Respondan! La isla de Borneo está a miles de kilómetros al norte de Fremantle. El Harder estaba siendo revisado y reparado para que pudiera hacer ese largo recorrido. Tenía la habilidad de recorrer grandes distancias. Por un par de meses estar de ronda y regresar. Podía llevar una pesada carga de torpedos, incluyendo la comida y la logística para mantener bien a un equipo por un tiempo. Antes de que el Harder dejara Fremantle, Dealey recibe a un pasajero especial. El mayor del operativo australiano, Bill Jenkins. Ya era un prófugo de la guerra y estaba comprometido a derrotar a los japoneses. El primer paso era coordinar el rescate de sus colegas sitiados. Esta tarea no era la primera misión de Jenkins en un submarino. Era un proceso un poco diferente para entrar al servicio submarino. Era un ambiente demasiado austero. Viven encima de hombres en literas. Pueden pasar semanas, incluso meses sin ver la luz del sol. Un submarino puede ser extremadamente extraño para muchos, incluso da miedo. El casco, por supuesto, que crujirá por estar bajo presión. Y también está el sonido del agua pasando por los tanques en ambos lados, aire saliendo. Está la proa bajando y la popa subiendo. Es un sentimiento raro. Con espacio confinado y la particularidad del ambiente sumergido, Jenkins sabe todos los riesgos que conlleva una ronda en submarino. Además del intento de rescate, el submarino continuará con sus operaciones normales. 22% de la Armada Silenciosa estadounidense es eliminada en el mar, la tasa de víctimas más alta en la rama del ejército estadounidense. Incluso si el rescate funcionaba,
Solo podían sacar los comandos de la jungla y ponerlos directo en la línea de fuego. El 26 de mayo de 1944, el USS Harter sale de Fremantle, Australia. Entre el personal a bordo estaba el operario australiano Bill Jenkins. Rápidamente se ofreció para hacer vigía en la cubierta y se convirtió en un miembro más del equipo. Les gustaba compartir sus comodidades. Los submarinos estadounidenses tenían aire acondicionado, una ventaja en el calor y la humedad del Pacífico Sur. Al estar en un submarino, se está ahí unos 75 días. El cómo te sientas determina cómo pelees. Muchas cosas que se sienten como lujo son cosas que te hacen bien para pelear hasta el final. La anterior destrucción de Tilly de un destroyer japonés probó que puede ser agresivo. Pero esta misión también requiere de cautela. Las aguas que rodean el norte de Borneo están vigiladas por una de las bases navales más grandes de Japón, Tawi Tawi. Harder ronda solo con 24 torpedos. En 1944 a los capitanes les tomaba un promedio de 10 torpedos para hundir un barco. Ante un solo destroyer, Tilly ve una oportunidad. Ante una flota de barcos de guerra, sería un suicidio. Después de las 6:30 p.m., el equipo vio la primera amenaza para su misión. 3 petroleros se dirigían a un puerto en la costa este de Borneo por combustible. Eran escoltados por 2 destroyers japoneses, rápidas y manejables. Japón confía en estas escoltas y en sus bombas submarinas para protegerse contra submarinos enemigos. Los submarinos son vulnerables a los ataques. No solo están expuestos a dañarse por cargas de profundidad, sino también por la presión del agua hacia ellos, que podría llevarlos hacia un colapso. El problema con los japoneses es que no sabían a qué profundidad estaban los submarinos estadounidenses. Entonces asumían que no era profundo y podían lanzar sus cargas de profundidad y atacar arriba en el agua. Explotaban sus bombas submarinas a unos 46 metros. Los capitanes de los submarinos estadounidenses lo sabían y así se sumergían para salvarse. La ventaja fue destruida 19 meses después de la guerra, cuando el congresista estadounidense Andrew Jackson May hizo una conferencia de prensa. Un político estadounidense que regresaba del lejano oriente alardeó que nuestros submarinos estaban a salvo porque las cargas de profundidad japonesa no funcionaban. Esto no ayudó mucho y la marina estaba furiosa. Los japoneses supieron esta información y rápidamente remodelaron sus cargas de profundidad para que se sumergieran más y como resultado, bastantes submarinos fueron hundidos. Para junio de 1944, Tilly se arriesgaba a hundirse con cargas profundas cada vez que evadía su submarino clase Gato. El clase Gato en 1944 no era obsoleto, sin embargo no era tan moderno como el clase Balao. La clase Gato se sumergía a un máximo de 52 metros a 107 metros. No tenían esos 31 metros de profundidad para poder maniobrar. Eso significa que era más probable que los detectaran y hundirlos. A las 9:25 p.m., uno de los 2 destroyers que escoltaban el convoy de los petroleros detectó al USS Harter. El barco era el Minatsuki, un destroyer de clase Mutsuki, diseñado para viajar a unos 69 kilómetros por hora. La escolta podía acelerar lo doble que el submarino de Tilly, incluso en la superficie. Tilly intentó aventajar, pero la estela fosforescente del Harder iluminaba su camino hacia ellos.
Tilly se sumergió de inmediato para esconderse de la escolta. Pero los vigías atentos localizaron la estela del periscopio. El destroyer regresó para interceptar al USS Harder, que estaba a 1005 metros de distancia. Con un submarino, la única protección es tu invisibilidad. La capa de tu invisibilidad. Mientras esto funcione, estás bien. Si pueden verte, mueres. La única oportunidad de Tilly para detener el ataque de la escolta era atacar primero. Velocidad 34 nudos. Velocidad a 34 nudos. Guiado por su anterior éxito, se preparó para atacar un destroyer enemigo de nuevo. Tilly ordenó girar el timón completo o a la izquierda, directo hacia el destroyer. ¡Fuego! Lanzó 3 torpedos hacia el área más amplia del barco. Si fallaban, Tilly tendría que sumergirse para evitar la lluvia y los ataques. Los torpedos de Tilly se acercaban. Uno llegó a la proa. Otro rompió la columna del barco. Cargas profundas en la cubierta explotaron. En menos de un minuto después de que los torpedos llegaran, el destroyer comenzó a escorar. Tilly elevó el submarino a la superficie, hacia unos 915 metros de distancia, para confirmar el ataque. Invitó a Jenkins y a otros al puente a observar. El Minatsuki y su carga se hunden poco a poco. Tilly había hundido el segundo destroyer de su carrera. El aporte de Tilly era ir tras destroyers y mostrar que funciona. Hundió muchos de esa forma. No solo los hundía, tal vez inspiraba a sus oficiales a que pensaran que no era mala idea. Eso hacía Sam Dealey y con mucho éxito. A pesar de los mandos esperando rescate, Tilly aún no terminaba con el convoy. En minutos, el submarino detectó otro barco a solo 1280 metros de distancia. El USS Harder se ve forzado a sumergirse de nuevo. ...6 de junio de 1944, Francia. Los aliados desembarcan en las playas de Normandía, esperando a cambiar el rumbo de la guerra europea. En el Pacífico, un submarino estadounidense hundió un destroyer japonés cerca del norte de Borneo. Ahora perseguía el convoy que custodiaba. Un segundo destroyer andaba cerca de la base naval de Japón, Tawi Tawi, buscando venganza en el submarino de Tilly. Usando un sonar activo, el destroyer envió señales de sonido de alta frecuencia al océano. Si las tripulaciones japonesas escuchaban el rebote del eco del submarino, podían estimar su ubicación y distancia relativa. Cuando el barco enemigo estaba cerca, el sonido incluso penetraba el casco del submarino. El cazador del USS Harder era casi seguro un destroyer de clase Akizuki, el mejor diseño de escoltas japonesas de la Segunda Guerra Mundial. El Akizuki llevaba unas 72 cargas profundas para hundir submarinos. Tilly operaba el periscopio de ataque para intentar tomar la ofensiva, pero nubes intermitentes bloqueaban la luz lunar y ocultaban su objetivo. Mientras se acercaba el destroyer, Harder no tenía la ventaja de atacar el lado amplio. Tilly debía apuntar a la proa, que es lo 10º de amplia. Un poco abajo para atacar. Se dirige a nuestro alcance.
En espera el 2. Láncenlo. 2 lanzado. Lanzó 6 torpedos esperando a que uno golpeara a la escolta de frente. Fue antes de los torpedos de sonido. Solo disparó una bala a esa cosa estrecha que iba hacia él. Pero esta vez el agresivo intento de Dilley falló. 6 de sus torpedos fallaron. Hay que sumergirlo. Prepárense para atacar. El capitán Harder ya no tenía opciones de ofensiva. Actuó rápido a la defensa. Mientras se sumergían, solo podían esperar la carga de profundidad enemiga y que detonara. Debes imaginar la peor experiencia posible. El sonido de la carga profunda resonando en el agua. El impacto en el casco agitándose. Y lo que sucede dentro del casco es muy aterrador. Estás inundado de ruido, de la sensación de movimiento inesperado y también con cosas volando en el compartimento y que pueden golpearte, ya que las luces tienden a estallar. Es bastante horrendo. El Harder se sumerge a su máxima profundidad para escapar de la mira del destroyer. Mientras se sumergían a 92 metros, el equipo esperaba a que se estabilizaran. La meta era igualar la flotabilidad del Harder con el agua, después nivelarlo con estabilizadores, un par de timones que controlan el ángulo del submarino, pero en la sala de control. Un joven novato estaba en posición con los estabilizadores. Estaba controlándolos al final del barco, pero movió el estabilizador en mala dirección. Elevó la popa para llevar el barco más profundo. Fue un error. Un error humano, bajo el estrés de combate, el sonido del bombardeo, todo eso comete un error muy peligroso. La tripulación, al ser entrenada, algo que debe aprender es lo que es y lo que no es peligroso. Los que son nuevos no lo entienden. No lo entienden hasta experimentarlo. No sumerges un submarino para colapsarse. Si no te recuperas lo más rápido, pierdes el submarino. El oficial corrigió su error. Algunos hombres cargaron la parte trasera del submarino para redistribuir manualmente el peso, en un intento desesperado de poder hundir la proa. Se las arreglaron para nivelarlo. Pero el incontrolado descenso causó otro problema. Uno de los torpedos en los tubos se había activado. Sus hélices giraban en señal de actividad. Había un torpedo en el tubo y comenzó a moverse tanto que se activó. Eso es peligroso. Si seguía girando, el submarino podría ser hundido con su propio misil. En el Pacífico Sur, un submarino de guerra estaba bajo asedio. Un destroyer japonés lanza bombas submarinas al USS Harder. Un torpedo activo complicó el apuro del equipo. Un torpedo activo es cuando este se activa en el tubo. Y así comienza la secuencia de lanzamiento en el cual el motor del torpedo se enciende y las hélices giran en el tubo. El sonido lo hacía aún más inquietante. Dilley y su tripulación estaban sumergidos en el caos.
Tuvieron suerte esta vez. El torpedo perdía potencia antes de que la cabeza explotara. A esa profundidad, todos hubieran perecido y sus destinos habrían sido un misterio. En una hora bajo ataque, el océano finalmente se vuelve silencioso. El Harder sobrevivió a un ataque del destroyer japonés de la mejor clase. Pero el reloj corría para el comandante Tilly y el mayor Jenkins para rescatar 6 operativos aliados, la clave de su objetivo en la ronda. Los comandos en Borneo en 1944 ya no tenían comida ni suministros, eran capturados por los japoneses, en condiciones muy severas. Necesitaban ser rescatados y los intentos hasta ese punto fallaron. Para el Harder rescatarlos era bastante importante. Todos ellos necesitaban ayuda. Tilly y el equipo planearon la ruta para Borneo y finalizaron el plan para el rescate. En el caso de Tilly, quería llevar el submarino directo a la costa, y eso lo hacía vulnerable a la línea de fuego. Pero también se ponía en una posición donde si un destroyer aparece u otro barco lo identifica, no podría escapar porque no había agua en la quilla y no podría maniobrar. Después de la oscuridad del 8 de junio de 1944, el Harder emergió y se dirigía a la costa. A unos 5.500 metros llegaron al máximo. Era lo más cerca que podían llegar del punto acordado en la costa norte. Habían avanzadas japonesas en ambos lados del submarino. Las operaciones especiales tienden a ser peligrosas porque debes ir a la costa. Si alguien te ve, pueden atacarte antes de poder escapar. El equipo ayudó a Jenkins y a su compañero a tener sus botes plegables y equipo en la cubierta. Tenían 3 días de raciones en caso de permanecer en tierra para localizar los comandos. Este sería el peor de los casos. Cuando Tilly llevó el submarino a la superficie para hacer el rescate en Borneo, lo iluminaba la luna. Estaba muy visible, había más luz de la que quisiera, y estaba muy cerca de la costa para el rescate. Estaba abierto a cualquiera que apareciera con pequeñas municiones, porque podrían dispararle con artillería, ametralladoras e incluso rifles. No era una buena posición. El equipo de rescate se mantenía en contacto con el USS Harder por una serie de señales de luz para ayudarlos en su ubicación. Mientras se acercaban más, usaban otra lámpara para alertar a los comandos. La comunicación con ellos para el rescate era esencial, y la única manera de hacerlo era una luz intermitente. Cualquiera en la costa podría verla. La luz intermitente desde la costa también era visible, y cualquiera en el submarino podría verla también. Solo podían esperar que nadie más la viera. Después de la 1 a.m., el operativo hacía señales al acercarse al submarino. Sí, ya los veo. Hay que subirlos. Hicieron a un lado el USS Harder. Los comandos y sus rescatadores subieron a bordo, mental y físicamente exhaustos. Capitán. El equipo de Tilly saltó a la acción. Alejándose lentamente de la costa y aguas poco profundas. El USS Harder dejaba atrás al enemigo. Bajo cubierta, los operativos rescatados recibieron ropa limpia y su primera comida real en meses. El chef preparó una comida para celebrar con carne y huevos. Para los que no tienen recursos, desayunar carne y huevos es un masivo levantamiento moral. Estuvieron bajo estrés y presión por mucho, y fueron recibidos con un abundante desayuno, la primera comida real en mucho.
Puedes imaginar el sentimiento de ese equipo al ser rescatados. La comida en la marina era considerada como la mejor. Otros navíos a veces decían cosas como que los estadounidenses eran débiles. Pues no, hicimos bien. Ahora se les llama calidad de vida. Entendimos eso antes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los comandos dormían, el comandante Dilley debía poner atención a una nueva directiva. La información reveló que los japoneses movilizan los barcos a Tawi Tawi, la base naval enemiga. El equipo del USS Harder apenas había sobrevivido a un gran ataque. Los mandamases creían que podía ser un signo de una épica ofensiva enemiga. El nuevo plan de ataque japonés, la Operación A, ordenaba un consolidado ataque a los portaaviones estadounidenses y proteger los logros japoneses. La pregunta era si lo iba a hacer. Una de las mejores fuentes de información sería si pudieran ver lo que sucedía en sus puertos. Por eso enviaban submarinos, debían ver. Era el mundo antes de los satélites y los aviones de reconocimiento de largo alcance. Lo que te ayuda a ver lo que hay en un puerto ahora es Google en tu computadora. Un submarino era de gran ayuda, por eso los enviaban. La Marina necesitaba esta información antes de que Dilley llevara a los operativos rescatados a casa. A solo 4 horas de la costa de Borneo, Dilley y su equipo encontró evidencia del progreso militar. Un avión japonés que patrullaba al norte del pasaje de Sibutu los encuentra. Los aviones armados con cargas de profundidad son la amenaza de un submarino. Cuando había aviones, debían sumergirse porque podían bombardearlos o podían ordenar que fueran tras ellos. Su trabajo era desaparecer. Cuando alcanzaron 23 metros, un ataque aéreo detona en babor. La explosión volteó al submarino a babor. Los comandos rescatados despertaron violentamente. Se pueden tener momentos de aburrimiento donde puedes estar en tu litera pensando y de momento puedes tener otros de terror en la misma litera y hay luces estallando a tu alrededor, calibradores destruidos y desde un punto de vista psicológico te puedes sentir a salvo en tu litera pero también aterrado. El Harder resistió el ataque aéreo, pero el avión probablemente reportaría sus coordenadas a la flota japonesa más cercana. Tenemos nuevas coordenadas, 020 grados. Dilley necesitaba mantenerse abajo. El 10 de junio, el Harder se acercaba a la base Tawi Tawi. Sería un acecho peligroso. Debían mantenerse sumergidos para ocultar su presencia, pero poco profundo para usar su periscopio a 17 metros sobre la superficie. A las 5 p.m., el equipo captó el sonido de barcos acercándose. Dilley liberó el periscopio para poder corroborarlo. 2 barcos y al menos 4 cruceros se encontraban cerca de Tawi Tawi. 8 destroyers y aviones proveían protección adicional. La flota de barcos confirmaba que la armada japonesa se movilizaba. Pero antes de que Dilley pudiera reportar la mira de alto perfil, un avión patrullando detectó el Harder por el transparente mar. El explorador aéreo reveló la presencia de Dilley a los barcos. 2 destroyers de la flota iban tras él. ¡A sus posiciones!
Tilly le apuntó a la primera escolta a 1370 metros del Harder. Lancen el tubo 2 ahora. Lanzó un grupo de 3 torpedos. El otro destroyer avanzaba a estribor. Tilly perdía tiempo. Más profundo. Preparen carga de profundidad. Se sumergieron para evitar al segundo barco. El submarino se agitó con las explosiones. El impacto sacudió al equipo y rompió tuberías. Cuando hubo un silencio, la cacería real comenzó. Junio de 1944. Un submarino intentaba obtener información sobre la base naval japonesa en el sur de las Filipinas. Ahora 2 destroyers acechaban al USS Harder. Los japoneses usaron 2 tipos de sonares. El equipo de sonar pasivo escuchaba a cualquiera que hiciera un sonido en el agua. Una forma de detectar un submarino era escuchándolo. Si creían que los perseguían, intentaban cortar cada sonido posible para que no lo notaran. Esa era su función. Tilly sumergió más al Harder para poder escapar de los destroyers. También quería huir silenciosamente. Huir así era un proceso en donde se reducía el ruido del submarino al apagar todo lo que hiciera ruido, excepto lo esencial para la operación del submarino. Pero no importó qué tan callado estuviera, el USS Harder seguía vulnerable a los sonares activos de los destroyers. Si un eco era captado por los japoneses, sabrían la ubicación exacta. Preparados con cargas de profundidad y lanzarlas desde los lados, los 2 destroyers planearon dónde podría estar el Harder y crearon una alfombra de bombas submarinas. Para que las cargas de profundidad funcionen, se debe visualizar cómo maniobrar la popa del barco hacia donde se cree que está el submarino. Se puede ver en el sonar mientras que alguien más lanza cargas de profundidad. Eso se llama ataque artero. Atacar a 15 metros podría fisurar el casco. La idea es crear una barrera con estas cosas. Si se maniobra muy bien, será posible lanzar cargas de profundidad suficientes para encerrar al submarino. Si explotan a cierta distancia de este, se extenderán y será el fin. El submarino de Tilly está atrapado en el corazón de aguas enemigas. Sumergido y sin baterías, el Harder no tiene poder para escapar. Si un submarino sumergido usa sus baterías yendo al máximo de unos 8 nudos, de hecho se terminaría todo su poder en 1 hora. Y si hay destroyers arriba que lo tienen acorralado, se puede ir a toda velocidad e irse, o no tendrá el poder suficiente para subir de nuevo. No es lo bastante rápido para huir y lo único que hará será agotar la batería. Y si se rinden, estarán perdidos. Hay nuevo rumbo, 020. Hacia el frente, 2 tercios, por 5 minutos. Tilly tenía un plan que los japoneses quizás no consideraron. Usando un aparato llamado batitermógrafo, buscó la ubicación donde la temperatura del agua cambiara, llamada termoclina.
La diferencia de densidad entre las capas calientes y frías distorsionan las ondas sonoras para desviar el sonar activo. Dos horas después del ataque al Harder, Tilly encontró lo que buscaba. Subiendo gradualmente, localizó corrientes calientes a unos 61 metros hacia arriba. Actúa como una barrera de ondas sonoras, y el sonar rebota de la termoclina, no del submarino. Y parece como si el submarino se esfumara. Ya invisible al sonar, el USS Harder escapa de las aguas del Tawi Tawi. Después esa noche, el submarino emergió para transmitir los detalles de los barcos que vieron. La información obtenida por los submarinos ayudó a los aliados a rastrear movimientos de tropas japonesas e impidió el objetivo de Japón de reforzar una isla clave en la batalla por Nueva Guinea. También ayudó a favor de la Armada estadounidense en la batalla por el Mar de Filipinas. El 21 de junio, el Harder y los comandos rescatados llegaron a Darwin, Australia. Derrotaron a 16 barcos y 18 aviones para traer a los aliados a casa. El almirante Christie le entrega a Dilley una cruz naval por esta ronda épica. El legado del comandante Sam Dilley para la Armada estadounidense es un modelo inspiracional a la fuerza de submarinos. Pero en menos de 3 meses después del rescate de Borneo, la sexta ronda de Dilley fue la última. El 24 de agosto de 1944, el USS Harder fue hundido por bombas submarinas de las que escapó muchas veces. En el ataque se involucró el USS Stuart, capturado por los japoneses en Java al comienzo de la guerra. En un giro inesperado, parece que el barco que estaba con el USS Harder era un estadounidense. Unos dicen que el peaje de las misiones de Dilley jugó un papel al final. Otros creen que los submarinos como el Harder ya no tuvo posibilidades. No suena tan fuerte como la manera en que murieron, quemados. Parece que murieron porque su suerte se terminó. Dilley aceleró la campaña contra el Imperio japonés, atacando directamente sus barcos para erosionar su ventaja en la guerra. Él nunca aprendería de sus grandes atributos. Por su valentía más allá del deber, Dilley recibió póstumamente la Medalla de Honor Congresal. Después de la guerra, la Armada estadounidense nombró una nueva clase de destroyers en su honor, un atributo irónico a un aniquilador de destroyers.